Munasqa wayqipanaykuna qankunapaq huk hatun napaykuy ki uraspi yanchispaq sutinpi mayqa manaqcha ki yanchispaq simin chayashan a través de esta radio andina de Villille. Wayqipanaykuna, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Antes de poder empezar, vamos a orar. Oremos. Oh amantísimo Padre que moras en las alturas de cielos, te damos gracias porque tú nos das la vida y la salud. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado en esta semana y a cada uno de tus hijos has bendecido también. Ahora ya estamos en las horas sagradas del Santo Sábado. Querido Padre, tú puedas hablarnos a través de tu palabra a cada corazón, a cada oyente. Puedas transformar la vida de cada uno de tus hijos. Tan solo los favores te pido en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta hora les saludamos a todos aquellos que nos escuchan este programa en esta tarde. Pues salimos por la gracia del Señor. El Señor ha querido, nuestro Dios es su voluntad, por eso en esta hora estamos saliendo. Bien, muchos de ustedes que escuchan diferentes lugares de aquí, de Chumbibicas, hasta donde llega esta radio, que el Señor los pueda bendecir grandemente. Queridos hermanos, si ustedes quieren mandar algún saludo o algún comunicado, pues puedan llamarnos al número 921 98 60 36. 921 98 60 36. A ese número pueden llamar. Quien les habla, el hermano Ronald Cruz. Bien, queridos hermanos, en esta hora vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y por lo cual el tema que vamos a estar viendo es justamente un tema muy importante, una de las señales de la profecía que nos habla el libro de Mateo 24. Vamos a estar tocando el tema en cuanto a los eventos finales. Y este tema se titula Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Así como antes, ¿cómo ha sucedido en los tiempos de Noé? ¿Cómo era la sociedad antediluviana? Pues de la misma forma, hoy, en estos últimos días, también será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wayqipanaykuna muqanchis kunam ch'isin yacharisun iminan ñawpaq runakuna kawsaranku Noé tiempumpi. Iminallataqmi kunan puchukay p'unchiypi runakuna kawsallasunta manaraq yayanchis Jesucristo kutimushaqti. Chita qhawarisun wayqipanaykuna. Entonces chipaqmi que yayanchispaq siminta t'aqwirisun. Irisun que Mateo 24 nisqa qillqama wayqipanaykuna t'aqwirisun llipillanchis mashkarikusun que Mateo 24 nisqata. Mateo 24, capítulo 24, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, aquí nos dice, la profecía nos dice, hermanos, una de las señales es que dice, los días de Noé se repetirán en nuestros días. ¿Cómo era la sociedad de ese tiempo? ¿Cómo era la humanidad de ese tiempo? Pues en ese tiempo estaban, dice, comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Y por tanto, dice, no entendieron
que se había cerrado ya el tiempo de gracia. No entendieron porque ellos estaban ocupados en las cosas de este mundo. Y ahora aquí hay un detalle, hermanos. El detalle es que ellos, sus mentes estaban embotados. Sus mentes estaban encegados. Y queridos hermanos, en los tiempos de Noé, ¿qué había pasado con la sociedad? Vamos a ampliar este punto y vamos a buscar en este libro, tomo 3, Mensajes Selectos, la página 516, párrafo 3. Muchos de ustedes conocen estos libros de espíritu de profecía y está en el tomo 3 de Mensajes Selectos, la página 516, párrafo 3. Dice así, voy a dar lectura. Pero si hubo un pecado más que otro que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgamación del hombre y la bestia. Queridos hermanos, el Espíritu Profecía nos da detalles y nos dice lo que llevó a la destrucción de la raza humana fue, dice, la amalgamación entre el hombre y la bestia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los antidiluvianos eran hombres muy inteligentes, eran hombres muy expertos, de experiencia, y por tanto ellos, dice, hicieron, vamos a decir, genéticamente, hicieron mezclas, diríamos, hermanos. O sea, han hecho un cruce entre el hombre y la bestia. Hermanos, imagínense qué es lo que saldría. O imagínense tener un papá cerdo y qué saldría, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron, dice. ¿Esto quién hizo? Pues Satanás estaba detrás de esto. ¿Por qué hizo eso? Porque Satanás, ¿cuál era el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo era, dice, lo cual deformó la imagen de Dios y causó la confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgamación, fueron destruidos por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamación de hombres y bestias, como puede verse en las casi innumerables especies de animales y en ciertas razas de hombres. Esto está escrito también en Dones Espirituales, el tomo 3, la página 64 y 75. Dones Espirituales. Es otro libro del Espíritu de Profecía. Bien, queridos hermanos, lo que estamos viendo aquí es que el hombre ha hecho una mezcla entre los animales y el ser humano. Se han ayuntado, se han cruzado, hermanos. Imagínense, los dinosaurios nacieron también ahí. Muchos de nosotros pensamos que los dinosaurios Dios ha creado. No es así, hermanos. Dice, hay animales, hay especies que Dios no ha creado. ¿Y quién ha creado? No es que quién ha malogrado esa imagen de Dios. ¿Quién ha malogrado aún a los animales? Fue el hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque esto era un pecado capital. Un pecado tan cruel. Fue, dice, el vil crimen de la amalgamación. Pues imagínense un cruce de un toro con un ser humano. ¿Qué va a salir, hermanos? ¿Un ser humano? No. ¿Se va a parecer a la imagen de Dios? ¿Va a llevar la imagen de Dios? No, no va a llevar la imagen de Dios. Oye, que panaikuna aquí pinishawanchis y mina runa
uywawan puñuman y chimanta imina lluqsinman. Chita ruwasqapi kisaqra pay ruwasqa mana yayanchisman rikch'akunanchispaq. Y solamente man chillatachu ruwasqa wayqipanaykuna ruwallasqataq pay uywakunata, otros animales que no creó Dios, mana Dios ruwasqa wakichimusqa, otros animales. Y de esa forma dice, la sociedad antidiluviana estaba corrompida en el pecado. Una sociedad que no entendía el evangelio. Una sociedad que estaba endurecido su corazón. Una sociedad que estaba en rebelión abierta contra Dios. Pero dice la palabra de Dios, esos mismos días llegarán otra vez en los últimos tiempos. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, vemos una amalgamación entre hombre y bestia. Hombre con hombre o bestia con bestia. Eso es lo correcto. Pero ahora, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Que haya un cruce entre hombre y bestia. Entonces, estudiemos. ¿Qué dice este libro? Tomo 3. Dones espirituales, la página 36, párrafo 1. Dice así. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo con respecto a la formación del hombre. Se propusieron hacer este mundo y crear bestias y seres vivientes en él, y hacer al hombre a imagen de Dios, para que reinara como un monarca gobernante sobre todo ser viviente que Dios debería crear. Entonces, queridos hermanos, allá en el cielo, antes que crearan este mundo, antes de crear a la humanidad, a nosotros, antes de crear aún a los animales, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se reunieron y dijeron, ¿cómo vamos a hacer al ser viviente, a los seres humanos? Pues ellos dijeron, tiene que llevar la imagen de Dios. Entonces, hermanos, nosotros llevamos la imagen de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Para qué dice? Para ser un gobernante sobre esta tierra y sobre los animales. Eso era el propósito de Dios. Así que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Pero qué hizo Satanás? Satanás está malogrando la imagen de Dios. Él no quiere que nosotros tengamos la imagen de Dios, ni el carácter de Dios, ni la naturaleza divina. Satanás quiere que nosotros tengamos su carácter de Él y una imagen malograda, una imagen alterada. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces, en otras palabras, Adán se parecía ¿a quién? Llevaba la imagen de Dios, Adán. Pero ¿qué hizo el enemigo? Está en el libro de Génesis 1, capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver. Dice aquí la palabra de Dios, Génesis 1, 25. En adelante, vamos a leer. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Así que, queridos hermanos,
Vemos aquí en el libro de Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y así lo creó. Pero Satanás quiso siempre corromper la imagen de Dios, tanto espiritual, mental y físicamente. Satanás siempre está atacando las tres áreas, tanto lo físico, lo mental y lo espiritual. Vamos a ver en este libro que tenemos, yo sé que muchos tienen en casa, Patriarcas y Profetas, la página 24, párrafo 4. Patriarcas y Profetas. Vamos a leer. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo. Se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así que, queridos hermanos, aquí dice que el hombre debería llevar, dice, la semejanza tanto en lo exterior, tanto también en carácter. Así que el hombre fue creado, dice, a la semejanza de Dios. Y por tanto, dice, estaba en armonía con la voluntad de Dios. El hombre podía entender las cosas divinas, tenía afectos puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Queridos hermanos, los antediluvianos, ¿qué perdieron? Fue la razón. Por eso dice Mateo 24, 39, dice bien claro, Mateo 24, 39 dice, y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos perdieron la razón. Sus apetitos y sus pasiones ya no estaban controlados. Pues dice aquí el texto que estaban casándose y dándose en casamiento, bebiendo y comiendo, estaban en glotonerías, estaban en orgías. El hombre ha perdido la imagen de Dios. Eso es una de las grandes señales que nos dice Mateo 24. Y si estamos viendo hoy en día la sociedad que está así, queridos hermanos, estamos muy cerca a las puertas, muy cerquita, hermanos, que se lleve el tiempo de gracia. Y maraiko, porque kuna unchikuna, wamasensikuna, manana yayanchista manchakunkunachu, manana paipa karakterninta apankunachu, sino kunan unchikunaka, que wamasensikuna, paikuna tukuyapunko, milliman. Y mana chiyatachunin, manas entendenkakuchu ekepanaykuna, mana hamuntankakuchu yanchispak seminta. Y ahnapi chinkakuyman chayankaku. Anchi kikillantaj, kasqa karan antes del diluvio, chi hinallataj kunan paskanka wayqipanaykuna, chi tankipi nishawanchis. Sigamos leyendo. Este libro, Patriarcas y Profetas, la página 25, párrafo 1. Patriarcas y Profetas. Página 25, párrafo 1. Dice así: cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y de perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su figura era noble y llena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeadas de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles.
Mientras vivieron obedeciendo a Dios, esta vestimenta de luz continuó revistiéndolos. Queridos hermanos, ¿cómo era Adán? Adán, dice, era un hombre alto, un hombre que medía un aproximado 4,5 metros. Y no estaba, dice, este hombre, Adán, no era, dice, de parecer tan deformado, sino era una perfecta simetría tenía. Imagínate, ni shawancho de panaikona. Adán karan kachay ni suman kishwa simipi. Mana Adán karan quizás cinca zapacho, ñawi zapacho, o uma zapacho, o chaquincho, kaman hatun. No estaba, dice, así Adán. Estaba perfecta simetría. Kachay diríamos. Su semblante estaba llenaba, dice, el tinte rosado. ¿Cómo era, dice, el color de la piel de Adán? Dice, tenía un color, un tinte rosado, ¿no? O sea, como que caritas medio rosaditos. Así era Adán, lleno de salud. Brillaba, dice, Adán, con la luz y el regocijo de la vida. Y Eva era un poquito menor que Adán. En los hombros, Eva era más o menos ahí. Pero queridos hermanos, ¿cómo era Eva? Una mujer tan noble y llena de belleza. Esta pareja estaba vestido con vestiduras blancas, no vestiduras artificiales, dice, sino eran vestiduras que era una luz que los rodeaba y era la gloria. Así como de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Nosotros vemos, ¿no? Ahí en alguna imagen vemos a un ángel que brilla, ¿no? Como si fuera un foco o una luz. Así dice Adán y Eva eran, hermanos. Y esa vestimenta les ha acompañado hasta que ellos, hasta que cuando ellos cayeron al pecado, ahí es donde esa vestimenta, esa luz, se desapareció. Y ahí es donde ellos se vieron desnudos. Recién. Pero antes no, tenían la ropa celestial, hermanos. Entonces, vemos cómo era Adán. Pero ¿sabes qué va a hacer Satanás? Pues va a querer esa imagen de Dios que era tan hermoso, tan perfecto, su carácter tan puro, tan noble, ese carácter que tenían, que ellos obedecían a Dios. Pues como Satanás va a destruir la imagen de Dios. El enemigo de las almas siempre quiere destruir la imagen de Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? Queridos hermanos, aquí vemos en el libro de Salmos, el capítulo 8, el versículo 6 al 8. Libro de Salmos 6 al 8. Dice, vamos a leer. Se colocó a Adán como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo, las bestias del campo, las aves del cielo, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Queridos hermanos, Dios puso sobre la mano del hombre a los animales, para que los animales pudieran servir al hombre. Inclusive, estos animales tienen la capacidad de amar al hombre. Vemos, ¿no? Cómo son los animalitos. Ustedes que, hermanos, viven algunos en el campo, sabemos cómo son los animalitos, sabemos cómo es el perrito, tan fiel a su dueño. El gatito, las ovejitas, reconocen a su dueño, porque así hizo Dios aún a los animales. Y Adán fue, dice, colocado en este mundo como representante de Dios. Imagínense, hermanos,
Qué bendición, qué honor, hermanos. Pero ¿cuál fue el pecado, hermanos? Patriarcas y Profetas, la página 39, párrafo 1, dice: bajo la maldición del pecado, toda la naturaleza daría al ser humano testimonio del carácter. Daría al ser humano el testimonio del carácter y las consecuencias de la rebelión contra Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de todos los seres que le habitaban. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así el Señor, en su gran misericordia, quiso enseñar al hombre la santidad de su ley y inducirlo a ver su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. Queridos hermanos, mientras que Adán no había pecado, mientras que Adán estaba en el jardín de Edén, todos los animales estaban al dominio de Adán. Pero después que Adán pecó, rompió la ley divina, la ley de Dios, entonces dice, todo en la naturaleza se corrompió. Inmediatamente entró el pecado. Queridos hermanos, en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 20, ¿qué nos dice? Romanos 8:20. Dice la palabra de Dios: porque la creación fue sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del quien la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mira lo que nos dice Pablo. Por causa del pecado, todo este mundo está en esclavitud, dice hermanos. La esclavitud del pecado. Aún dice la naturaleza, la creación gime, dice hermanos, está llorando. Porque es tan doloroso, hermanos, lo que estamos pasando. El pecado trae dolor, llanto. El pecado trae muerte, peleas, discordias, odio. El pecado trae matanzas. Pero queridos hermanos, tenemos una esperanza que Dios nos redimirá. Dios nos adoptará y dice, nos dará redención. ¿Cuántos decimos amén, queridos hermanos? Vemos cómo Dios a esta raza caída va a redimir. Y ya lo hizo en la cruz. Pero ahora a nosotros nos toca aceptar. Porque no vaya a ser, queridos hermanos, como los hombres del antidiluviano que no entendieron y se perdieron, hermanos. No vaya a ser que hoy en día también no entendamos y no entremos al arca otra vez. Queridos hermanos, vamos a ver. Los animales antes del diluvio, ¿cómo estaban? Hemos visto que en este libro, Dones Espirituales, tomo 3, la página 64, párrafo 1, dice: pero si hubo un pecado sobre otro que requirió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen más bajo de la amalgamación del hombre y la bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir con un diluvio a esa raza poderosa y longeva. Queridos hermanos, ¿por qué Dios destruyó a los antidiluvianos? Esa es la pregunta. Y la respuesta está aquí. ¿Por qué dice destruyó Dios? Porque esa raza dice que hizo un cruce entre el hombre y el animal, hermanos. Eso dice, desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Y además,
Los antediluvianos casi vivían 1000 años, hermanos. Imagínense 900 años, ¿qué no harías? Pues cuanto más años vivían, más pecadores eran, más maldad hacían, hermanos. Porque era una raza poderosa y longeva. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado estas historias de las sirenas? ¿No? La mitad del cuerpo, pescado. La mitad del cuerpo, ser humano. Eso no es un invento, hermanos. Eso existió antes del diluvio. Hay películas que vemos, por ejemplo, la mitad es cuerpo de caballo y la cabeza es cuerpo de un ser humano. Hay inclusive dioses que adoraban los paganos a esos tipos de dioses. ¿Por qué harían esas estatuas? ¿Por qué habría esas películas? ¿Por qué habría esas historias o cuentos o leyendas? Porque realmente sí existió, hermanos. Porque el Espíritu Profecía nos dice que sí, porque había una amalgamación entre el hombre y la bestia, lo cual desfiguró la imagen de Dios. Imagínense, hermanos, si Dios nunca ha creado como decimos, un cuerpo de caballo y la cabeza de un ser humano, ¿tú crees, hermano o hermana, va a entrar al reino de los cielos ¿qué se dice a eso? O ese amalgamación, ¿va a entrar, hermanos? No va a entrar. Pues eso causaría confusión. Está desfigurando la imagen de Dios. ¿En qué se parecería a Dios? Imagínense una sirena. ¿En qué se parecería a Dios? Imagínense ese caballo que tendría la mitad del cuerpo de caballo y la mitad del cuerpo ser humano. ¿En qué se parecería? Pues en nada, hermanos. Eso dice abundaba antes del diluvio. Y por eso Dios ha tenido que destruir a esa raza poderosa y longeva, que había corrompido, dice, sus caminos antes que Él. No les permitía vivir los días de su vida natural, que serían cientos de años. Fue solo unas pocas generaciones atrás cuando Adán tuvo acceso a ese árbol que iba a prolongar la vida. Después de su desobediencia, no se le permitió comer el árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre posea una vida, debe continuar comiendo del fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, su vida se iría agotando gradualmente. Queridos hermanos, vemos que como el enemigo de las almas, como Satanás siempre quiso desfigurar la imagen de Dios. Esto estamos viendo antes del diluvio. Esto mismo se va a repetir ahora en nuestros días. Y muchos estarán preguntándose entonces, ¿ya habrá esos hombres hoy en día también? Ya lo hay. Vamos a verlo a más adelante. Vamos al libro de Levíticos, el capítulo 18, el versículo 23. Levíticos 18, 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Queridos hermanos, una de las leyes que está en el libro de Levíticos es que el ser humano no puede tener relaciones con un animal, sea hombre o mujer. Eso es perversión, dice aquí, hermanos. ¿Por qué está este texto ahí en Levíticos? Porque antes del diluvio el ser humano ha hecho eso, hermanos. Ha hecho esto. Por eso la palabra de Dios aquí está diciéndonos a nosotros, nadie piense que puede tener algún ayuntamiento con un animal, porque eso es perversión. ¿Qué es perversión? Es como hemos leído, es la desfiguración de la imagen de Dios. Es un crimen muy bajo, hermanos. Eso es lo que Dios no quiso que hicieran los hombres.
Sigamos leyendo este libro, tomo 1 de Espíritu de Profecía, tomo 1, Espíritu de Profecía, la página 71, párrafo 3. Dice así: se enviaron ángeles para recoger del bosque y del campo las bestias que Dios había creado. Los ángeles iban delante de estos animales y los seguían, de dos en dos, macho y hembra, bestias limpias de a 7. Estas bestias, desde las más feroces hasta las más suaves y inofensivas, entraron en el arca pacífica y solemnemente. El cielo parecía nublado con pájaros de todo tipo. Llegaron volando al arca, de dos en dos, macho y hembra, las aves limpias de 7 en 7. El mundo miraba con asombro, algunos con miedo, pero había endurecido tanto por la rebelión que esta manifestación más señalada del poder de Dios solo tuvo una influencia momentánea sobre ellos. Durante 7 días estos animales entraron en el arca y Noé los colocó en los lugares preparados para ellos. ¡Wow, hermanos! ¡Qué interesante! El Espíritu de Profecía nos amplía, nos hace ver este panorama. Como dice, antes que cayeran las lluvias, hermanos, dice 7 días, dice, los animales han estado entrando al arca. 7 días, una semana ha demorado en entrar los animales al arca de Noé. Los cuales, dice, delante de esos animales, dice, iban los ángeles. Y los animales le seguían a los ángeles. Y la gente de ese tiempo, dice, se asombraban, otros tenían miedo. Pero no les ha tocado el corazón. Solo era momentáneo, dice. ¡Oh, qué maravilla! Se maravillaron. Pero después se endurecieron sus corazones. No hicieron caso, hermanos. Lo mismo hoy en día pasaría, hermanos. Si hoy en día Dios mostraría algún señal grande y poderoso, pues un momento el ser humano se asombraría, pero después se olvidaría, hermanos. Queridos hermanos, cuando Satanás desfigura la imagen de Dios, no hay nada que pueda cambiar ya. Por eso dice, así será la venida del Hijo del Hombre, así como en los días de Noé. Entonces, animales que Dios no creó, ¿cuáles son? Dice aquí este libro, tomo 3, Espíritu Yif, o Dones Espirituales, la página 75, párrafo 2. Todas las especies de animales que Dios había creado se conservaron en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidos por el diluvio. Desde el diluvio ha habido una amalgamación de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi infinitas de especies de animales y de ciertas razas de hombres. Queridos hermanos, muchos animales fueron destruidos, dice, en el diluvio, que Dios no ha creado. Por ejemplo, los dinosaurios. Dios no creó a los dinosaurios. Y por eso esos animales fueron destruidos. Y no solo eso, dice, algunos hombres también que estaban ya con una amalgamación. Aquí vemos, hermanos, dice aquí en este libro, tomo 4, de Espíritu Yif, o Dones Espirituales, la página 121, párrafo 2. Dice así: después del diluvio, la gente comió principalmente alimentos de origen animal. Dios vio que los caminos del hombre eran corruptos y que estaban dispuestos a exaltarse con orgullo contra su Creador y seguir las inclinaciones de su propio corazón. Y permitió que esa raza longeva comiera comida de animales para acortar sus vidas pecaminosas. Poco después del diluvio, la raza comenzó a disminuir rápidamente en tamaño y en duración de los años. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios había
Oh, Dios sabía que la fuerza del hombre disminuiría y estos animales gigantescos no podrían ser controlados por un hombre débil. Queridos hermanos, en su gran misericordia Dios ha tenido que destruir la sociedad antediluviana. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dice los hombres estaban comiendo carne de animales y la carne, dice, les estaba debilitando. No solo eso, ya no vivían muchos años, estaban acortando aún su vida. Ya no eran una raza longeva, estaban disminuyendo. Ya no llegaban a los 900, estaban viviendo otros 800, 700, 500 y 400. Y encima la estatura estaba bajando. Imagínense un dinosaurio tener. Imagínense, hermanos. Pues estos dinosaurios exterminarían a la raza humana. Por misericordia Dios ha tenido que mandar el diluvio, porque estos dinosaurios ya no podían controlar al hombre. Y por tanto Dios ha tenido que destruir a estos dinosaurios. Manana yayanchis munascacho que antediluviano runakunata paikuna ñakarinankuta, porque nishu hatunmi que dinosaurio kuna kayapusqa y paikunata yanqataraksha mikhurapunman karan y chimi yayanchis chi uywakunatapas chinkachipusqa karan chi para unuwan hinallataq chi tiempopi runakunatapas. Fue una misericordia de Dios para que la raza humana no se extinguiese. Vamos a ver, por ejemplo, este dinosaurio. Este es los largos del dinosaurio. Este dinosaurio, mira hermanos, mide 120 metros. Mira hermanos, 120 metros. Comparado con un avión, con un Boeing 737, con un Boeing. O sea, es un Boeing, es un avión. Tamaño de un avión, hermanos, un dinosaurio ahí. Comparado. Imagínense el ser humano, ¿cómo sería a comparación de ese? Tan pequeñito, hermanos. Estos animales, pues, hubieran desaparecido al ser humano, se lo hubieran comido. Así que Dios ha tenido que destruir este animal porque Dios no creó a ese animal. Vemos aquí otro animal tremendo, hermanos. Ahí ustedes puedan ver en la pantalla porque este tema está transmitiéndose por Facebook. Y ustedes pueden ver en la pantalla ahí, queridos hermanos, y puedan buscarnos como Ministry Madison Red 7. Ministry Madison Red 7. Y también puedan buscarnos ahí en la radio, de Radio Andina. Ahí también va a estar en el Facebook grabado este tema. Ustedes pueden ver el dinosaurio, que tremendos dinosaurios, hermanos, que fue la creación o la amalgamación del hombre. Por eso fueron destruidos estos animales. Por ejemplo, este animal, mira hermanos. A ver, se compara, mira este animal, ¿cuántas toneladas pesa? ¿Ves? Su largo es 130 metros y de altura 65. ¿Comparado a cuántos elefantes? Aquí vemos 6, 12, 14 elefantes, comparados a un solo animal. Imagínense, hermanos, tremendo estos animales. Dios ha tenido que destruir a estos dinosaurios. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad tenían los antediluvianos? Pues los antediluvianos conocían la genética, el ADN, hermanos. Ahí podían manipular los genes. Interesante, hermanos. El quien conoce la genética puede manipular. Hoy en día la ciencia lo está haciendo lo mismo. Queridos hermanos, hoy en día la ciencia está diciendo el hombre va a tener que no solo ser mezclado con animales, sino también con máquinas. Ahora estamos hablando de transhumanismos, hombre y máquina. Esto va a pasar, hermanos. Pues, queridos hermanos,
el hombre, dice, fue creado un poco menor que los ángeles, un poco menor. Pero Satanás destruyó la imagen de Dios. En este libro de Dones Espirituales, el tomo 1, la página 69, párrafo 2, dice así: se me informó que los que vivieron en los días de Noé y Abraham se parecían más a los ángeles en forma y en hermosura y en fuerza. Mira, hermanos, Noé, Abraham y los otros patriarcas, Matusalén, Enoch, muchos de ellos, dice, se parecían como ángeles, hermanos. Se parecían más a los ángeles en forma y en hermosura y en fuerza. Pero hoy en día, hermanos, ¿cómo nosotros hemos cambiado? Somos diferentes, ¿no? Otros somos morenos, otros somos medio blancos, otros somos trigueños, otros somos, rojizos. ¿Y por qué estamos así? Porque el enemigo, a través de la comida, hermanos, ha hecho las modificaciones. La comida, hermanos, modifica. Por eso, en el libro de Mateo nos dice, en los tiempos de Noé, dice, comían. ¿Por qué? La comida, hermanos, tiene mucho que ver con los genes. Una comida malograda, una comida que altera los genes, pues altera la fisonomía del hombre. Un ejemplo, hermanos, cuando uno se toma alcohol, ¿cómo se parece la cara de un alcohólico o de uno que está embriagado? ¿Cómo está su carita? ¿No les parece medio raro, no? Los ojos se le caen, parece, ¿no? La carita está medio moribundo, medio zombie está. Pues la comida altera, hermanos. Pues estos hombres como Noé, Abraham, ellos, dice, se parecían aún a los ángeles. Pero ahora somos así, hermanos. Ahora tenemos una cara malo, una cara que asusta. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo está destruyendo la imagen y la semejanza de Dios. Vamos a leer en este libro cartas liberadas. Está en la página 175, escrito en el año 1896. Esto está en los libros de Espíritu y Profecía. Muchos que conocen puedan buscarlo. Y muchos quizás no tienen en casa, aquí en la pantalla, ustedes van a verlo. Ya les dije que esto va a estar grabado. Dice así: se perdió más en el diluvio en muchas maneras de lo que los hombres saben hoy. Al mirar el mundo, Dios vio que el intelecto que había dado al hombre estaba pervertido, que la imagen de su corazón era mala, y eso continuamente. Dios les había dado conocimiento a estos hombres, les había dado ideas valiosas para que pudieran llevar a cabo su plan, pero el Señor vio que aquellos a quienes Él diseñó debían poseer sabiduría, tacto y juicio. Estaban usando todas las cualidades de la mente para glorificarse a sí mismos. Queridos hermanos, los hombres antediluvianos, dice, como eran tan inteligentes, entonces, dice, ellos, esas cualidades que Dios les ha dado, esa mente maravillosa que Dios había creado con un diseño que tenía, dice que tenía sabiduría, tacto y juicio, eso lo habían utilizado ellos para hacer el mal, para glorificarse, dice, a sí mismo. Por las aguas del diluvio fue borrada esta raza longeva de la tierra, y con ellas pereció el conocimiento que habían usado solo para el mal. Cuando la tierra fue repoblada, el Señor confió su sabiduría a los hombres con más moderación, dándoles solo la habilidad que necesitarían para llevar a cabo su gran plan. Queridos hermanos, desde el diluvio, hermanos, desde ahí en adelante, hoy en día el hombre ya no tiene ese mismo sabiduría, ese mismo conocimiento ya. Dios, dice, ha bajado ya nuestro conocimiento. Pero antes del diluvio, estos hombres eran muy poderosos, muy sabios. Pero ¿qué habían hecho con ese conocimiento? Dice, ellos solo hacían el mal, hermanos. Lo usaban para hacer el mal, el pecado, nada más. Hoy en día, hermanos, el ser humano, ¿qué está haciendo? Estamos viendo hoy en día, cuando hay más conocimiento, cuando la ciencia va aumentando, ¿qué está haciendo el hombre?
¿Está queriendo glorificar a Dios? ¿El hombre quiere adorar a Dios, temer a Dios? ¿O quiere glorificarse? Sabes, hermanos, vamos a estudiar esta semana qué es lo que el hombre quiere hacer. Sabes, el hombre quiere ser igual que Dios. El hombre quiere vivir por la eternidad. Ellos quieren alcanzar la inmortalidad. Hoy en día el hombre están diciendo que ya no vamos a morir. Gracias a la inteligencia artificial, ya no vamos a morir. Mira, hermanos, el hombre siempre va contra su creador. Pues aquí vemos, vamos a ver algunas cosas más. A ver, hoy en día están haciendo en laboratorios, ya genéticamente están modificando. Vemos que todo lo modifica. A los animales, ahí lo modifican. Sabemos que aún a los peces, modifican a las ovejas, a las vacas. Hoy en día vemos variedades de razas de animales que están siendo modificados. Aún los alimentos y el ser humano también está siendo modificada. Ya vemos que hay seres humanos que tienen padres cerdos y muchos de nosotros quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que esto está pasando. Pero queridos hermanos, todo eso es para solamente, hermanos, para borrar la imagen de Dios. Estamos viendo que estamos repitiendo lo que hicieron los antediluvianos. Lo mismo estamos viendo hoy en día, hermanos, y podamos ver a través de muchos artículos científicos. Hoy en día hay muchos hombres que no están contentos con el cuerpo que tienen. ¿Y sabes qué están haciendo? Están tatuándose, están poniéndose cuernos, están ahí, quieren parecerse a un lagartija, muchos quieren parecerse inclusive a un leopardo, otros quieren ser como oso, otros quieren ser como un murciélago, otros quieren ser como Satanás, dice, quieren tener cuernos, se han hecho poner cuernos, se han hecho implantar. Hermanos, todo eso es para solo desfigurar la imagen de Dios. La pregunta es, ¿entrarán esos hombres al reino de los cielos? Pues la historia nos dice que no, porque los antediluvianos no entraron al arca de Noé. Pues, ¿qué nos hace pensar que ellos también van a entrar hoy en día, hermanos? Pues no van a entrar. Pues el enemigo está atacando, hermanos, la imagen de Dios. Queridos hermanos, que esta noche que estamos estudiando este tema, lo puedan ustedes también investigarlo, lo puedan ustedes compartir con sus hermanos y hermanas, con amigos, con algunos familiares. Compartan, hermanos, porque estamos en los últimos días. Preparémonos. Es hora de despertar. Es hora de estudiar nuestras Biblias. Es hora de predicar. Es hora de terminar la obra que Dios nos ha dado. Porque todas estas señales nos anuncian claramente que Cristo viene y está en las puertas ya. ¿Qué más esperamos, hermanos? ¿Qué señal más? No hay otra señal más que podamos esperar. Estamos en los últimos días viviendo, queridos hermanos. Queridos hermanos, que el Señor los pueda bendecir. Hasta donde llega las señales de esta radio, hasta donde puedan ustedes escuchar, que el Señor los pueda bendecir grandemente. Queridos hermanos, un feliz sábado, y con nosotros será ya lunes, estaremos de vuelta. Ahí, queridos hermanos, con nuevos temas, vamos a estar ahí estudiando, y solamente, hermanos, quisiera vuestra oración, ¿no? La oración hace que el enemigo no nos haga caer. Queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Con nosotros será hasta el próximo, o hasta el lunes, ¿no? Bien, muchas gracias.